para que quede grabada la pregunta que tiene y de una vez empezamos a trabajar sobre eso. A ver, ya empezó la grabación. Listo, ahora sí, compañero Adrián, cuénteme cuál es la inquietud. Venga, busco la guía. Voy a compartirla acá para que ustedes la vean. Mejor. Listo, entonces, primero que todo, usted ya tiene una inquietud ahí clara, déjeme, le echo así el pasonazo, usted lo va recordando y ahorita me dice, está en la actividad número tal, y ahí la miramos. Entonces, Sí, primero, señor. pues, echémosle acá la mirada entre todos. Entonces, noten una guía de 3 páginas. Actividades, la primera es resolver estas derivadas, son 3 funciones muy sencillas, aplicando la definición de derivada. Si digo acá que aplicando la definición derivada, pues me refiero a aplicar el límite. Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x. Listo. Y resolver el límite. Entonces, eso fue lo que trabajamos la primera clase. Es algo relativamente, para estas funciones termina siendo fácil. Si se lo aplicáramos a una función, por ejemplo, nomás a esta de la actividad 2, que ya está x a la 4, ya se torna el trabajo dispendioso. De pronto no es difícil, pero muy largo. Entonces, pero para estas 3 funciones sí es algo relativamente sencillo. Póngale que le dediquen 5 minutos a cada ejercicio. El segundo punto hablaba sobre la aplicación de las reglas de derivación. Entonces acá, pues hay unos casos muy sencillos, otros que requieren un tricito de trabajo. Por ejemplo, acá sencillamente estaríamos aplicando el concepto del Suma y resta. suma resta por un lado, acá estamos restando, acá estamos sumando. Por este lado estaremos aplicando que la derivada de una constante es siempre cero. Además, por aquí estaría aplicando que el del múltiplo constante, que esto es igual que 3 multiplicado por la derivada de x a la 4. Adicionalmente aquí estoy aplicando la de la función potencial, que la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1, etcétera, etcétera. Pero ustedes no tienen que ir escribiendo, porque ya los veo allá asustados pensando, ¿y pero a qué horas hace uno eso? No, usted lo aplica, pero lo hace inmediato. Es decir, no tiene que Juan. empezar a desmenuzar, ¿no? ¿Listos? En este caso, el ejercicio B, la variable es la t. ¿Cómo saben ustedes que la t es la variable? Pues porque acá dice FDT. f de t. Entonces, ¿qué significa eso? Que la a la asumen como una constante, como si fuera pi, como si fuera e de Euler, o como si fuera el número 2, el número 3. ¿Sí? Es un número. Lo mismo que acá. 5b es como si fuera 5 por 3, 5 pi, 5 por e. Entonces, esto es constante. Así que estamos realmente teniendo en cuenta eso, pues es un caso todavía más sencillo que el primero. ¿Listos? C, acá la idea para derivar fácil es aplicar, aquí lo pueden hacer de múltiples maneras, pero la sencilla es que usted exprese este 1 sobre x a la 4 como x a la menos 4, para aplicar la de la función potencial. Lo mismo que acá 1 sobre x, que lo expresen como x a la menos 1. Ahora, esa es una de las opciones. La otra opción es que usted trabaje esto como la derivada de un cociente. Recuerde que la derivada de un cociente es derivada de la primera por la segunda sin derivar, pues derivada de 1, 0. Por la segunda sin derivar, pues bueno, 0 por x a la 4 sigue siendo 0, menos la derivada de la segunda, entonces en este caso sería 4x al cubo por la primera que es 1, pues sigue siendo 4x al cubo, y todo sobre la segunda sin derivar elevado al cuadrado, o sea, x a la 8. Es otra opción, pero pues la forma más sencilla es expresarlo como x a la menos 4 y su derivada va a ser menos 4x a la menos 5 y ya quedó este pedacito listo. Aquí sí no hay nada que hacerle y acá pues también es muy fácil. ¿Alguna inquietud hasta ahí? No, señor. Listo. Bueno, por mí. Por sí. Sí, sí, aquí la idea es que hablen todos, pues los que no hablen se supone que es porque no tengan inquietudes. Eh, Acá lo que vemos es un producto. Un par de paréntesis implica un producto. Luego lo que hay que hacer es la derivada de un producto. Recuerde que la derivada de un producto es derivada de la primera por la segunda sin derivar, más derivada de la segunda por la primera sin derivar. Y ahí termina el proceso de derivación. Como esto es polinómico, seguramente usted, después de que haga eso, se va a dar cuenta que va a poder resolver una multiplicacióncita y luego cancelar algunos términos. Pero eso es
Eso ya es álgebra, lo cual no significa que no sea importante, pero inicialmente lo que tienen que aplicar acá es la regla de la derivada de un producto. Acá es la derivada de un cociente. Lo que le expliqué acá para 1 sobre x a la 4 como segunda opción, acá, también acá sí es que se tiene que aplicar. Entonces, 2, bueno, la derivada de arriba, la derivada de la función de arriba, que sería 6x más 12, x al cuadrado, por la segunda sin derivar, menos ahora la derivada de la segunda, que viene siendo 1 sobre 2 raíz de x, por la primera sin derivar, y todo sobre raíz de x al cuadrado, es decir, todo sobre x. Esa es lo que se espera aplicar acá. Uno alternativamente podría convertir esto en una suma y convertirlo de esta manera, que haría 2 sobre raíz de x, lo cual finalmente le da 2x a la menos un medio, y lo trabaja como potencial, más 3x al cuadrado sobre raíz de x, que termina siendo 3x a la 2 menos un medio a la 3 medios, y lo mismo acá, 3 menos un medio. Bueno, podría transformarla para que le quedara de esta manera, pero lo esperado acá, tal como está escrita la función, es que aplique la función, la regla de la derivada de un cociente. El cociente que trae trabajo. Sí, pero no es tanto. Sí tiene trabajito, pero no es tanto. Y más con esta función, por ejemplo, que es esto, polinómica, pues no tiene tanto trabajo. Acá lo mismo, esto es para aplicar la del cociente, teniendo en cuenta que la variable es la x. Acá dice f de x, entonces la variable es la x. Es decir, esta a es una constante. Esa es la actividad 2. ¿De esa actividad alguna pregunta? No, señor. Bueno, ahora vamos acá, actividad 3. Tenemos funciones trascendentes, trigonométrica inversa. Este arcoseno de raíz de x es seno inverso de la raíz de x. Aquí está función exponencial, acá está de nuevo función exponencial, función potencial, también exponencial, perdón, pensé que era potencial. Esta sí es potencial exponencial. Recuerden que esta la trabajamos, tal vez fue lo último que alcanzamos a trabajar la semana pasada, potencial exponencial. Acá una función compuesta, logaritmo a través de la tangente, de la raíz de la tangente de x, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se busca aplicar acá? Número uno, pues recordar las derivadas de funciones trascendentes. Para esto no es necesario tener todas estas derivadas en la memoria. Tener, por ejemplo, una tablita en la que usted sepa, por ejemplo, que la derivada del seno inverso de u es u' sobre la raíz de 1 menos u al cuadrado. Es tenerlo ahí. Si uno se lo sabe, pues bueno, aplicarlo. Que la derivada acá en este caso de la tangente de u es igual a secante al cuadrado de u, por ejemplo. Y así sucesivamente. Tener eso y aplicar regla a la cadena. Básicamente, acá lo que busca es tener la tablita de derivadas para que aplique esto y que tenga muy claro la, la regla de la cadena. De esta actividad 3 de pronto podríamos ahorita más tarde, por ahora recuerden que es el recorrido de toda la guía, pero podríamos ahorita volver a hacer algunos de estos, unos 2 o 3 de estos, que tenga ustedes alguna inquietud. Actividad 4 es derivación implícita, esto lo trabajamos la clase pasada. Recuerden que cuando se está derivando respecto a una variable diferente a la que tiene la función, pues entonces hay que dejar indicada el proceso de derivación, o sea, el de y de x, o el de ten de x, o el de ten de y, etcétera, dependiendo del ejercicio. Por ejemplo, acá si derivamos todo, acá me están pidiendo calcular de y de x, entonces acá no hay problema cuando usted derive x al cuadrado respecto a x, pues sencillamente queda la derivada de ya, pero acá tiene que hacer la derivada de este producto. Y cuando haga la derivada de este producto, acá yo no puedo decir que la x es una constante o que Aplica la y es, la o que la y es una multiplicación. constante. Sí, tengo que aplicar la regla de la derivada de un producto, y cuando esté derivando la y, derivar normal, pero adicionalmente multiplicar por y de x. Es decir, acá uno diría uno acá, derivada de la primera, o sea, derivada de x, con respecto a x, 1. Por la segunda en derivar. Entonces, 1x por y al cuadrado, 1 por y al cuadrado, normalito. Más, derivada de la segunda, o sea, derivada de y al cuadrado es 2y. Pero como estoy derivando a y,
con respecto a x tengo que indicar por de y de x. Y eso multiplicado por la primera sin derivar, por x. Así que le quedaría 2y por x por de y de x. Y al final despejaría el de y de x. Acá le daría 2x, aquí le daría 0, acá 0. Entonces sencillamente le queda una función sencillita para despejar el de y de x. Lo mismo por acá, y lo mismo por acá. La actividad quinta es derivada de orden superior. Acá está una Profe, función, me dice, ¿sí, señor? ahí tengo la duda. Ahí ¿En cuando dónde? dice D3Y es derivarla 3 veces, ¿cierto? Sí, señor, se refiere a la tercera Ah, derivada de y, o sea, de la función. ujú. Y acá donde dice de x al cubo es que esa es la notación. O sea, no es que acá el diferencial quede elevado al cubo, no, así la notación. En el primero se pone el número sobre al ladito de la d y en la siguiente se pone como si fuera la variable elevada a, pero no es elevada a. Sencillamente es la notación. O sea, esto es, acá para la primera dice la derivada de orden superior indicada y acá no me están indicando qué derivada es. Ah, sí, para esta me están pidiendo esta, la tercera derivada. Para esta función, la tercera derivada. Y como es una función polinómica, pues muy sencillo. 3 por 4 acá, 12x al cubo, menos 4x más 6. Primera derivada. Segunda derivada, entonces me ha quedado 12x al cubo, se convierte en 36x cuadrado. Y acá la segunda derivada, estábamos en 4x, se convertirá en 4. Y esta ya estábamos en 6, se convertirá en 0. Esa sería la segunda derivada. Tercera derivada, por acá me da 3x al cuadrado, 36x al cuadrado se convertirá en 72x. Por acá me va 4, ya me va a dar 0. Y por acá ya me va a dar 0, vuelve a dar 0. Listo, esta ya quedó listica. Estas pues hay que aplicar. Acá me piden la segunda derivada, pues aquí hay que aplicar regla de La la regla de la cadena, cadena. regla de la cadena y deriva dos veces y ya. Y lo mismo acá. Profe, Sí, señor. yo derivo la regla de la cadena de otra forma. Y le coincide de, Sí, señor. Por lo menos mi forma de derivar, porque la que usted me enseñó me dificulta un poco. Es más sencilla. desde Ahí que como la... toca sacarle el exponente, queda un medio. Sí, Luego queda un medio multiplicando a raíz de 5 más 6x de menos un medio multiplicado por, por la derivada. por la derivada interna, Ujú. que es en este caso 6. Ajá. Sí, está bien. O sea, lo que dijo no le da yo diferencia a como yo le expliqué, pero de pronto cuando lo esté escribiendo sí noté alguna diferencia, pero veo que la tiene clara. Hay muchos caminos, obviamente lo que pasa acá en la matemática es que al ser una ciencia exacta, independientemente del camino por el que se vaya, va a llegar a lo mismo. Entonces usted con eso sabe si encontró un camino que lo entiende más fácil, lo que se le facilitó más y llega a lo mismo, pues bienvenido sea. ¿Listos? Acá en este caso esta función, R se asume como una constante, la función depende tanto de X como Y, obviamente aquí hay que hacer, eh, acá me está pidiendo la segunda derivada, entonces, es, 2 más 2. sí, solo que acá, ojo, tengo que además aplicar derivación implícita, ¿no? Tengo que hallar de Y de X, pero cuando usted deriva acá la X, me da 2X, no pasa nada, pero acá me va a dar 2Y por Y'. O sea, por de y de x. Al volver a derivar, con respecto a x, este 2x se convierte en 2. Este 2y por y', pues se va a convertir en 2 por y'. Y este pues sigue siendo 0. Y al final despeja lo que le queda acá, el y'. Entonces, hay que tener en cuenta que hay que, para este caso, aplicar derivación implícita. Pero, y lo hace dos veces. Bueno, por este lado, utilice la regla del L'Hopital. Recuerden que es muy sencillo. El L'Hopital sencillamente deriva arriba, deriva abajo y vuelvo a tomar el límite. Pero antes de eso, debo verificar que efectivamente este límite sí sea indeterminado. Si el límite no es indeterminado,
o la indeterminación no es del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, pues no puedo aplicar el L'Hopital de manera inmediata. Es posible que sí lo pueda acomodar para aplicarle el L'Hopital posteriormente. Por ejemplo, si me da infinito menos infinito, pues podría ser que le pueda aplicar el L'Hopital, pero haciéndole previamente una transformación. ¿Listo? O que me dé 0 por infinito, cosas por el estilo. Entonces, en este caso, rápidamente, si uno reemplaza acá, 1 al cubo es 1, 1 al cuadrado sigue siendo 1, acá me daría, y 1 por 2, pues sigue siendo 2, así que acá me daría 1 menos 2, acá daría menos 2. Menos, acá reemplaza por 1, menos 1, daría, Menos 3. perdón, menos 2 no, menos 1, acá, aquí daría 1. Acá daría 1 por menos 2, da menos 2. Entonces, 1 menos 2 da menos 1. Y menos 1 de nuevo da menos 2. Más 2, 0 arriba. Y abajo, 1 por este lado daría 7, 1 menos 7 da menos 6, más 6, 0. Entonces estamos en el caso 0 sobre 0, indeterminación. Entonces ahora que vamos a aplicar L'Hopital, simplemente derivamos arriba, me daría 3x al cuadrado menos 4x menos 1. Y abajo me daría 3x al cuadrado menos 7. Y a eso vuelvo y le tomo el límite cuando x tienda a 1. Y lo que me dé. Si me vuelve a dar 0 sobre 0, vuelvo y derivo, y vuelvo y evalúo el límite y así sucesivamente. Eso con todos estos casos. Es algo bastante sencillo. Esa es la actividad 6. Actividad 7. Por este lado tenemos una función a la cual hay que hallarle los puntos críticos y su monotonía, es decir, dónde crece, dónde decrece la función. Esto creo que no lo alcanzamos a trabajar. Este era el tema final del curso. Sin embargo, pues como la guía lo que resuelve es, o lo que evalúa es el trabajo independiente, entonces de todas maneras queda asignado, ¿no? Eh, Obviamente todo esto está desarrollado con videos en Atena. Sobre esto, si hay alguna duda de los que han estado trabajando, la duda no puede ser, profe, no lo he ni mirado, porque como no lo vimos, entonces no lo he ni mirado y entonces explíquemelo de nuevo. Digamos que no. Pero si alguien lo ha estado trabajando y llega hasta cierto punto o tiene algunas inquietudes sobre esto, podríamos trabajar ahorita. Igual esto en realidad se vuelve criterio de primera derivada y esto se vuelve criterio de segunda derivada. La aplicación termina siendo realmente algo sencillo. Estos son ejercicios típicos de optimización. No alcanzamos a trabajar optimización, pero sí queda asignado el trabajo. Entonces van hasta el momento 2 puntos que no alcanzamos a trabajar en la clase. Recuerden que tuvimos un festivo y una clase que fue truncada, que se dio a medias. Y fue cuando empezó este tema del paro. Estos pues son típicos de optimización. Podríamos trabajar alguno o darles luces de cómo resolver uno de ellos. Y en Atena pues hay un video largo, como de 40 minutos, resolviendo exclusivamente ejercicios de optimización. Es una aplicación de la derivada, realmente es sencillo. Más que de la derivada como tal, es de razones de cambio. Esto es prácticamente razones de cambio. Lo mismo que estos ejercicios de acá, razones de cambio. En el documento que les envié sobre todo el capítulo de derivadas, que ese documento que tiene 102 páginas, trae más o menos 40 páginas dedicadas a lo que son aplicaciones aplicaciones de la derivada. Y entonces pues hay de optimización, hay de razones de cambio, etcétera, etcétera, para que lo trabajen. Si lo han venido trabajando, si hay alguna inquietud sobre estos ejercicios. Yo todavía no he pasado para allá. Bueno, entonces ahorita trabajamos uno. Yo les voy a trabajar con uno de estos se puede trabajar los 2 puntos, para que quede claro qué es lo que hay que hacer esto de puntos críticos, intervalos de crecimiento, concavidad, inflexión, etcétera, etcétera. Con cualquiera de estos ejercicios se puede trabajar las 4 cosas. Entonces ahorita hacemos uno de esos con las 4 cosas y una vez queda ahí, digamos que despejar actividades 7 y 8. Y podemos, si nos alcanza el tiempo, trabajar alguno de estos ejercicios de optimización. Al trabajar de optimización, pues digamos que casi que es lo mismo de esto, entonces tenemos esto acá. Volvemos a explicar no sé si lo han mirado, este ejercicio es bonito,
Aquí sí no hay algo que no hayamos visto, lo que pasa es que este requiere es, además del conocimiento de lo que hemos trabajado, requiere astucia, requiere pericia, requiere cogerlas en el aire, que es lo que me están preguntando, pero no es difícil. Pero pues es como de cascarita, diría uno. No porque induce al error, sino porque uno no encuentra por dónde es que lo debe abordar. Pero una vez lo encuentra, o sea, digamos, ahorita también si nos queda algún tiempo, le trabajamos al menos uno y ya con eso ustedes se dan cuenta cómo trabajar los otros tres. ¿Alguien lo ha trabajado? Mm, tenía la duda, lo estuve leyendo, lo estuve viendo y como que así a primera vista no le encontré lógica. No le encontré por dónde. Listo. Ahorita que trabajemos uno solito, ya con eso seguro que le va a encontrar. Y este finalmente, que es un caso de aplicación de la derivada, es muy parecido a estos que están acá. Acá la única diferencia es que ahí le dieron la gráfica, pero es muy parecido a estos. Entonces, podemos darle también luces a este ejercicio de cómo resolverlo. Entonces, ahora sí volvamos al que sí ya tenía, o a los compañeros. Ya hicimos el paseo por toda la guía. Y ya nos comimos 40 minutos. Ahora sí, miremos qué inquietudes puntuales hay sobre esa guía. El compañero que dijo que tenía guía, ¿cuál era? El punto que yo le dije que lo revisé y no le encontré lógica. ¿Cuál era? ¿Me lo recuerda? El de abajo, el de la última guía. El de la Ah, última guía, ya. ¿Este o este? el de la tabla. El de la tabla, listo, ya. Bueno, va una. Pero había un compañero que había hecho antes de otro ejercicio por acá intermedio. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Voy a empezar a resolverle la duda que da el compañero. Eh, Por favor, vayan revisando la guía y pronto termine, que no, como no lo voy a resolver todo, porque no es ese el objetivo de esta clase, pero sí darle luces. Entonces, mientras tanto, compañeros, vayan mirando la guía y a ver si les surge más inquietudes. ¿Listo? Voy a tomar por acá el pantallazo y voy a trabajar esto en una presentación de Power. Listo, compañeros, ya les aparece, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos, es una tablita donde aparece, valga ahí la redundancia, una tablita donde están tabulados ciertos valores de dos funciones, tanto para sus funciones normales como para sus derivadas. Está tabulada, es decir, esto es que cuando la función está evaluada en 2, cuando f de x está evaluada en 2, da 8. Es decir, yo podría decir acá, este primer puntico, yo podría decir que lo puedo resumir como que f de 8, perdón, f de 8 no, f de 2 es igual a 8. No conozco la función y ahí aparecen miles de posibilidades. La función perfectamente podría ser eh, esto 4 por x, ¿sí? Podría ser 4x, podría ser, a ver qué otra posibilidad que al evaluarlo por 2 de 8, x al cubo. Cuando usted reemplaza x por 2 daría 2 al cubo, o sea 8. Bueno, y seguramente aparecerán otras opciones, pero no me voy a desgastar en eso. Entonces, es una función que no la conozco, pero lo que conozco es el resultado. La función evaluada en 2 da 8. Eso es lo que significa acá. Y la función evaluada en 3, esa misma función evaluada en 3, da igual a 3. Eso es lo que me dice hasta acá. Ahora miremoslo de una vez con sus derivadas. Con sus derivadas me está diciendo que la función evaluada en, perdón, su derivada evaluada en 2 y en 8, pues ahí están los valores. Vea, acá entonces tengo
No conozco ni la función ni mucho menos su derivada, pero me están diciendo, ojo, y cuando usted tiene la derivada de la función evaluada en 2, pues f' de x evaluada en 2 da 1/3. Y esa misma derivada de esa función evaluada en 3 da 2pi. Y lo mismo ocurre con g. Tengo que g evaluado en 2 y g evaluado en 3. G evaluado en 2. Cuando x vale 2, g vale 2. Y cuando x vale 3, g vale -4. ¿Y sus derivadas? G' evaluado en 2 vale -3. Y G' evaluado en 3 vale 5. Entonces, ahí ya empieza a tener sentido estos datos. Ahora me dice, ojo, calcular las derivadas, es decir, derive de las siguientes funciones en los valores de x. Entonces, vamos a hacer el primero y ustedes hacen los demás allá. Vamos a centrarnos acá. Tengo f de x por g de x, pero me dice evalúe o calcule las derivadas. Lo que tengo hasta el momento es un producto de dos funciones, no un producto de dos derivadas, pero me está diciendo que haya la derivada de este producto y lo evalúe en 3. Entonces, diría uno, bueno, sí, eso es fácil, pero dígame quién es f de x y quién es g de x. Y no lo tenemos. Pero, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver. Recordemos que, por acá, vamos a trasladar ese punto para acá. Si yo tengo la derivada de u por b, pues eso es igual a ¿qué? A la derivada de u por b sin derivar, más la derivada de b por u sin derivar, ¿cierto? Entonces, ¿quién es u? Pues en este caso no es u por b, sino sencillamente es f de x por g de x. Y me están pidiendo, ojo, esto es la derivada, entonces me están pidiendo que derive a esa expresión y que luego de derivarlo lo evalúe en 3. Entonces, hagamos esto que está acá. Entonces, derivada de la primera, o sea, f' de x. Por la segunda sin derivar, o sea, por g de x. Más derivada de la segunda, o sea, g' de x, que multiplica a la primera sin derivar, o sea, a f de x. Pero todo eso lo voy a evaluar en 3. Entonces, esta es la expresión general, pero yo no tengo ni cuál es la función f' de x, ni cuál es la función g de x. Pero al evaluarla en 3, esto se me convierte en cosas que ya tengo, que están acá en la tabla. Por ejemplo, f' de x evaluado en 3, o sea, es la derivada de x evaluada en 3. Eso es un número que lo tengo, vea, eso es 2pi, que multiplica a g sin derivar evaluado en 3. Ese también lo tengo. G sin derivar evaluado en 3 da -4. Más g' de x evaluado en 3. G' de x evaluado en 3 lo tengo, es 5, que multiplica a f de x sin derivar y evaluado en 3. También lo tengo, es 2. Entonces, listo, ahí ya termina el ejercicio. F' de 3, ¿cuántos queda? F' de 3 da 2pi. Esto es igual a 2pi, que multiplica g de 3 sin derivar, da -4, ¿no? Que multiplica a -4. Más g' evaluado en 3 da 5, que multiplica a f evaluado en 3 sin derivar, da 3. Y acá sencillamente, más por menos, menos, 4 por 2, 8, esto da 8pi, negativo, más 3 por 5, 15. Esta es la respuesta de ese punto.
O sea que esto es igual a menos 8pi o a 15 menos 8pi. Ley conmutativa. 15 menos 8. Así es como se hace. Entonces, en este caso, usted tiene que aplicar la regla de la derivada de un cociente. Es decir, recuerden que la derivada de u sobre b, El de arriba por el de abajo, el de abajo por el de arriba derivado menos lo contrario. sí, sí, Sobre el de abajo dos veces. ajá, eso. Derivada de la primera por la segunda sin derivar menos la derivada de la segunda por la primera sin derivar y todo sobre la segunda al cuadrado. Pero como me están diciendo que evaluado en 3, usted resuelve esto, le queda de esta manera, pero obviamente siguiendo esto, y eso lo reemplaza en 3. Entonces, en 3 es lo que dice acá, ¿no? En 3. Y otra vez vuelve acá, a hacer los reemplacitos y le va a dar un número. Cuando esté acá, pues esto es la regla de la cadena. ¿Qué le dice la regla de la cadena? Acá le están diciendo V, U o V, o sea, sencillamente derivada de la primera, evaluada en la segunda por la derivada de f de x, por la segunda, por la derivada de la interna, por g de x. Y le dicen que evalúa en 2, entonces busca los valores de f' en 2 y de g' en 2 y multiplica. Y ya. Y acá, pues acá les toca trabajar, ver con, reexpresar esto de otra manera. Esto le quedaría f de x al cuadrado más g de x al cuadrado todo elevado a la 1/2 para que luego apliquen regla de la cadena, etcétera, etcétera. Digamos que se alarga un poquitico el trabajo. Recomendación para que no se alargue así, Ahí véanlo no se más bien. puede cancelar los cuadrados, no se pueden cancelar con la raíz. No porque es una suma. Si fuera Si un fuera, producto, ah, sí, 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 o sea, usted no puede decir acá que eh, a más al cuadrado. sí, ya entendí. Sí, 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 porque quedaría el más ahí como volando. exactamente. De hecho, esto es el teorema de Pitágoras. ¿Se acuerda? Ajá. Ajá, más o menos, por ese lado. No, pues para lo que la recomendación que les iba a dar es para que no trabajen acá esto que lo hace ver más difícil. Más bien ¿Y trabajenlo qué como si fuera significa? U y B. Entonces esto es U más B, U al cuadrado más B al cuadrado a la 1/2. Y ahí sí ya aplican. Cuando ya lo tengan listo, listo, que se aplica y todo, ahí sí reemplazan quién es U por f de x, quién es b por g de x, y reemplazan por los valores cuando x vale 2 y cuando f evaluado en 2 y g evaluado en 2 y ya. Pero eso es lo que hay que hacer. ¿Sí les quedó claro? Sí, señor, está sencillo. Ujú. Lo que les decía, lo que pasa es que aquí se le dificulta a uno el ver, entender lo que hay que hacer, pero una vez entiende lo que hay que hacer, manos a la obra, o sea, se da cuenta que no era tan difícil. Es como más de interpretación. Bueno, ¿ya les surgió alguna otra inquietud, compañeros, compañeros? ¿Nada? Bueno, entonces vamos a, ¿qué fue lo otro que dijimos que valía la pena mirar por ahí? Lo de la derivada de, bueno, hagamos un ejercicio cortico. Voy a dejar de compartir y voy a hacer un ejercicio pequeñito de los primeros como para refrescarle la memoria de, de la aplicación Profe, haga ¿sí? la que se le aplica al cociente, que es una de las que más trae trabajo. De la actividad 3. Ya le digo de dónde. Eh, por lo menos de la actividad 2, ¿Sí? la E. Esa sirve La, mucho. la E, listo, hagamos esa. Vamos a copiar acá el pantallazo. Profe, y otra duda, ¿Sí? en la T, uno puede multiplicar, digamos, 4 multiplica 3, después 4 multiplica Espera, espera, X, espera, después... espéreme, me organizo. ¿La misma actividad 2? Ujú, está en la misma actividad 2, la D. La D, a ver, me ubico. La D, listo, sí, señor, ya la vi.
Espéreme, la traslado ya y ya me cuenta a ver si sí, sí o no lo que está diciendo. La llevo. Listo, ahí está la D y la F. Ahora sí, cuénteme cuál es Profe, la inquietud. la D se podría resolver de esta manera. Mire, digamos, multiplicar 4 por, no es para resolverla, Ajá. digamos, se podría multiplicar 4 por 3, después 4 por X y 4 por menos X. Como no tiene ningún exponente que le impida hacer la multiplicación, se podría hacer así, ¿cierto? Sí, 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 señor. Lo único es que se alarga porque, ojo, porque acá hay dos Toca factores. después esto quitar, toca Sí. esto eliminar, bueno, restar X con X, lo que vale que es a la Ajá. 2 sumarlo, bueno, eso. Sí, ese es un camino, pero en este caso ese camino, lo que haría sería alargar un poquitico el trabajo. Obviamente es válido, pero no le tengas miedo a la aplicación de la fórmula de la derivada de un producto. Porque es que acá usted tendría que hacer esto, luego esto por esto, obviamente teniendo en cuenta la ley de signos que se va generando y al final reducir términos y etcétera, sería trabajar mucho. En cambio usted acá, mi recomendación siempre es esto, visualícelo rápidamente a la forma U por B. Diga, esto es U, todo esto es B. Entonces usted luego dice, si U es igual a 4 menos X al cuadrado, entonces automáticamente U' es menos 2X. Ya, eso es inmediato. Luego usted dice, y si B es igual a, en este caso, 3 más X menos X al cuadrado, de manera automática B' es Entonces, 1 menos 2X. Ahora recuerdo que la derivada de U por B es igual a U' por B más B' por U. Y ya tiene U y U'. Véanlo acá. Entonces, U'. y lo aplica. Y lo aplica. U' menos 2X. Menos 2X. Ese paréntesis ahí me sobró, pero ya lo había escrito. U', que es 2X, que multiplica B, solito. 3 más X menos X al cuadrado. Más B', 1 menos 2X, que multiplica a U sin derivar, 4 menos X al cuadrado, y ya terminó su derivación. Aquí sí vale la pena, después de que usted ya derivó, hacer estas multiplicaciones para reducir términos. Esto finalmente es menos 2X, que multiplica a 3 más X menos X al cuadrado, y hacer este producto. Aquí sí ya vale la pena el producto, pero es que usted aquí ya no está derivando, ya es álgebra. Va a hacer aquí sí hacer ese producto, para que usted pueda reducir términos, porque hay varios X al cuadrado y varios X, ahí seguro que va a poder reducir términos. ¿Listo? Pero ese es el camino más fácil. O sea, usted aquí ya derivó, mejor dicho. Lo que le queda es aplicar ahí álgebra Sí, para... pero que toca reducir para que se vea bonito, como dice. Sí, 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 sí. Eso es lo que habría que hacerle ahí. Listo, compañero, compañero. Entonces vamos a hacer esa G, esa E, digo. Hagamos en este mismo espacio. La recomendación es la misma. Vamos a identificar. Entonces vamos a hacer acá el punto E. Para no matarnos con todo ese poco de expresiones ahí largas, pues sencillamente digamos que esto es f de x es igual a u sobre b, donde claramente u para nuestro caso va a ser igual a 2 más 3x al cuadrado más 4x al cubo, de donde automáticamente u' es igual a 6x más 12x al cuadrado. Y ahí mismo, si ese es u, entonces v va a ser igual a la raíz de x. Por tanto, v' es igual a 1 sobre 2 veces la raíz de x, que esa es la derivada de la raíz de x. Y ya está. Ahora sencillamente recuerdo que entonces acá la derivada de x, de f de x, pues va a ser igual a u' por b menos b' por u y todo sobre v al cuadrado. Ya tengo todo. U'. U' es
6x. De hecho, lo puedo dejar ahí factorizado, 6x factor de 1 más 2x, pero por ahora dejémoslo ahí quietico. 6x más 12x al cuadrado, que multiplica a v sin derivar, o sea, a raíz de x. Menos, ahora es v', o sea, 1 sobre 2 raíz de x, que multiplica a u sin derivar. Bueno, ahí no me va a alcanzar el espacio. A 2 más 3x al cuadrado más 4x al cubo. Bueno, supongan que ahí cubo todo. Vamos y todo esto dividido entre v al cuadrado, es decir, v sin derivar, o sea, raíz de x al cuadrado. Y ahora sí, acá con más espacio. Esto lo puedo, a ese término realmente no hay es que hacerle nada. Volverlo a copiar acá más bien. 6x, ahí sí voy a factorizar el 6x. 6x factor de 1 más 2x. Esto que estoy haciendo ya es álgebra, ahí ya no hay derivación ni nada, ya está hecha la derivada. Menos, perdón, 1 sobre 2 raíz de x, ahora sí acá, para que me quede bien esto. 2 más 3x al cuadrado más 4x al cubo. Y todo sobre raíz de x elevado al cuadrado, pues se va a la raíz y me queda sobre x. Así que finalmente yo puedo esto, si quiero, puedo, para terminar de arreglarlo, pues puedo hacer esta operación indicada, esta resta, verlo como una resta de fraccionario, es decir, acá me imagino un 1 y multiplico 2 raíz de x acá, y acá queda en la misma expresión y todo dividido entre 2 raíz de x, es una opción. La otra opción, y al final pues todo dividido entre x, la otra opción es separar acá términos y por ejemplo podría decir esto es 6x, de una vez voy a acomodar acá por raíz de x por 1 más 2x, todo sobre x, menos, acá este 1 multiplicado por esto me quedaría como 2 más 3x al cuadrado más 4x al cubo sobre 2 raíz de x y a su vez sobre x. Al volver a dividir todo entre x es como si quedara acá multiplicado por este, acá en el denominador, o sea 2x raíz de x. Acá, se multiplicó acá por x, entonces me queda 2x raíz de x. Ahí no se ve bonito, pero eso es lo que queda hecho. Vamos a acomodarlo mejor por acá. Dos x raíz de x. Y ya. Ya, y ahí todo lo que le quieran hacer, bienvenido sea. Pero digamos que hasta acá ya usted tiene ejercicio bien hechecito. De hecho, hasta acá ya está bien hechecito. Acá sencillamente, ¿qué más podría hacer? Multiplicar esto por esto, o sea, resolver esta resta de fraccionarios, a ver si pudiera simplificar algo, pero por lo menos hasta ahí ya estaría este ejercicio listo. ¿Alguna ¿No inquietud? es necesario reducir tanto los términos? Mm, Cuando es muy evidente lo que hay que hacer, pues bienvenido, pero por ejemplo en este caso como que es mucho lo que nos esforzamos para adquirir poco. Acá por ejemplo yo que preferiría hacer algo como esto, por ejemplo, preferiría que este término, x raíz de x, poderlo expresar como una sola expresión, ¿sí? X raíz de x, x que multiplica raíz de x, es lo mismo que tener x a la 1 que multiplica a x a la 1 medio. O sea, esto es lo mismo que tener x a la 1 más 1 medio. O sea, x a la 3 medios. Y queda más reducido esto acá. 6x a la 3 medios que multiplica este paréntesis. Lo mismo acá. Lo mismo pasa acá. Vea. Acá vuelve a dar x a la
3 medios, y si lo llevo para arriba, y además está diciendo dividido entre x, entonces miren, no me he dado cuenta de eso, al hacer esto, esta x se va, eso sí vale la pena hacerlo, entonces me quedaría por acá, 6 raíz de x por 1 más 2x, y por este lado, si no se va ni la x ni nada, no hay nada que se vaya, pero sí puedo llevar esta x hacia arriba, de la forma x a la menos 3 medios, se puede ir reduciendo lo que, lo que más puedan, pero ya eso es netamente álgebra, ya no es cálculo. O sea, usted hasta acá llega el tema de cálculo. Usted aplicó la regla de derivación y llegó ahí, ya de ahí en adelante lo que viene no tiene que ver con derivadas. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud que había por ahí? No, señor. Bueno, entonces voy a volver a tomar de la guía otro punto. Hagamos una de las cuales no alcanza. Sí, voy a primero tomar acá uno de la actividad 3, que es El esto. 3. De la, sí, vayan revisando la meta. Yo tomo el pantallazo de la actividad 3 completa. Me van diciendo cuál. 3, profe. Listo. Profe, es el 4, qué pena. Listo, ya La actividad 3, el punto 4. les comparto y la miramos. Listo, la actividad 4. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Seno inverso. Esta. Bueno, lo primero es verla, recordar que arcoseno de x o de u, en este caso de u, es igual al seno inverso de u, es definición. Entonces esto es lo mismo que tener f de x igual al seno a la menos 1, en este caso de raíz de x. Realmente es un ejercicio muy sencillo porque acá usted lo que tiene que hacer es aplicar regla a la cadena y saber la derivada del seno inverso de x. Saberla o tenerla a la mano. Recuerden que ustedes deben tener digamos, una de las herramientas básicas es tener una tabla de derivadas para saber qué derivada aplicar. Tenerla no significa que ya tenga cualquier ejercicio hecho porque hay que saberla aplicar, ¿no? Por ejemplo, para este caso, entonces esto finalmente me traduce en que es el seno inverso de u. Y el seno inverso de u, ustedes van a la tabla de derivadas. Aquí en Atena hay una buena tabla para que la descarguen. En las diapositivas también está esta derivada. Me va a dar u' sobre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues encontrar u' y u al cuadrado. Salta a la vista que si esto lo convierto en seno inverso de u, es porque esto es u. Entonces, digo, u es igual a la raíz de x. Por tanto, automáticamente u' va a ser igual a 1 sobre 2 raíz de x. Me voy para acá y reemplazo. U', 1 sobre 2 raíz de x. Eso es u'. Divido todo entre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado. 1 menos u. U es raíz de x. Pero me dicen que le va al cuadrado. U al cuadrado. Ahora sí ya lo que me queda ahí es arreglarlo sencillamente. Hasta ahí ya llegó lo que era la derivación. Arriba pues no hay nada que hacerle. Sí, va a seguir siendo 1 sobre 2 raíz de u. Raíz de x, perdón. Y abajo, esto es la raíz cuadrada de 1 menos x. ¿Sí? Al elevar raíz de x al cuadrado, pues se va esa raíz de ahí. Y esto pues lo podemos arreglar. Le regalamos por acá este 1 para aplicar acá regla de la oreja. Y esto me quedaría 1 por 1, 1 sobre 2 raíz de x
que multiplica a la raíz de 1 menos x. Se puede dejar así, se puede, recuerden que la raíz de a por la raíz de b es igual a la raíz de a por b. Esto se puede hacer con el producto y con el cociente, no con la suma y con la resta. Es decir, yo no puedo decir que la raíz de a más la raíz de b, más o menos, sea igual a la raíz de a más o menos b. Esto está mal, esto no existe, pero con el producto o con el cociente se aplica. Entonces, en este caso, bien lo puedo dejar así, pero pues podría sencillamente aplicar esta reglita y entonces me quedaría 1 sobre 2 raíz de x que multiplica a 1 menos x. Y ahí está perfecto dejarlo. Si usted quiere, pues 1 por x da x menos x al cuadrado y bueno, es 1 sobre 2 raíz de x menos x al cuadrado, pero listo. Hasta ahí llegaría ese ejercicio. ¿Sí le quedó entendido? Sí, señor. ¿Sí? Aquí la clave, y quiero que lleven eso, es esta cosa de encontrar, de determinar u, o sea, la función interna, porque con eso automáticamente todo se vuelve sencillo, y reescribir todo en términos de u, solamente hacer reemplazos al final, ¿sí? Hacer todo el proceso hasta donde pueda trabajar en términos de u y de v, hacerle, porque es mucho más fácil manipular variables pequeñitas que manipular funciones extensas. Entonces esa es la recomendación. ¿Sí? Miremos por acá alguna otra función que sea así como, por ejemplo acá, el tercero, tangente de toda esta expresión. Basta con que usted diga, por ejemplo, esto es u, y luego aparte usted dice, ah, pero este u adicionalmente es una función que además también tiene función interna. Entonces luego dice, ah, pero es que u lo puedo expresar como por ejemplo, v sobre h, y lo trabaja por aparte. Vamos a hacer ese. Vamos a trabajar ese, el 3. Obviamente yo lo que le estoy dando es una idea de cómo resolver estos ejercicios, pero no es la única. O sea, si ustedes se van por otro camino y les da, pues bienvenido sea, ¿no? Entonces acá yo diría y igual a la tangente de 2 menos x sobre 2 más x. Yo particularmente preferiría expresarlo de la forma y igual a la tangente de u. Y luego me quemo las pestañas viendo cómo derivar u para encontrar u'. Esa es una forma, pero de pronto otro compañero diría, no, yo prefiero automáticamente, digo que y es igual a la tangente de u sobre b. Obviamente, ambos caminos son correctos, pero al empezar a trabajarlos, a recorrerlos, pues se van a notar ciertas diferencias. Entonces, esta es la que yo prefiero. Entonces luego yo digo acá, pues automáticamente estoy diciendo que u es igual a 2 menos x sobre 2 más x. Y tengo que hallar u'. Pues ¿eso qué significa? Sin tenerle miedo a lo que es la regla las reglas de derivación, esto sería la derivada de un cociente. Derivada de la primera, o sea, en este caso, menos 1. Por la segunda sin derivar, en este caso, 2 más x. Menos derivada de la segunda, en este caso, 1. Que multiplica la primera sin derivar, o sea, 2 menos x. Y todo sobre la segunda sin derivar y elevada al cuadrado, 2 más x al cuadrado. Y ya, una vez tengo esta expresión, pues sencillamente resuelvo acá lo que pueda. Por ejemplo, acá cambia de signo todo esto, esto me daría menos 2 menos x. Y acá de nuevo, acá me cambia de signo este 2, menos 2. Y menos por menos más x. Finalmente acá, menos x más x se cancela y menos 2 da menos 4.
Arriba da menos 4. Y abajo no hay nada que hacerle. Lo dejo expresado como x, como 2 más x elevado al cuadrado, que a mí me parece que se ve más ordenado si lo expreso como x más 2. Al fin y al cabo es la misma suma, x más 2 al cuadrado, x más 2 al cuadrado. Y ya tengo tengo u'. Entonces, ¿qué me queda? Por este camino, recordar que la derivada de la tangente, recuerden que hay tres expresiones para la derivada de la tangente, pero la que se usa con mayor frecuencia es la de la secante. Entonces, decir que la derivada de la tangente es igual a la secante al cuadrado de u, en este caso, por u'. Entonces, diría y' es igual a la derivada de la tangente de u, que es igual a la secante al cuadrado de u, todo por u'. Ya tengo todo. Tengo u'. Entonces esto es igual a u' por la secante al cuadrado de u, es decir, u' menos 4, me quedé sin espacio por acá, menos 4 que multiplica, menos 4 sobre x más 2 al cuadrado, que multiplica a la secante de u. Para mi caso, u fue 2 menos x a la secante al cuadrado, ¿no? De 2 menos x sobre 2 más x. Y ya, ahí terminaría eso. Si usted se va por acá, pues de pronto termine viéndolo un poquito más fácil. Entonces tendría que decir por ahí que cambiamos. Aquí ya terminó, ¿no? Está claro que aquí ya terminó este ejercicio. Sencillamente es ver que si alguien escoge la otra opción, pues cómo llegaría allá. Vamos a visualizarlo por acá. Si se va por este lado, entonces tendría que decir, diría, u es igual a 2 menos x, por tanto, u' va a ser igual a menos x. B es igual a 2 más x, por tanto, b' va a ser igual perdón, acá me quedó mal. Esto es a 1 y esto es igual a menos 1. A menos 1. Y entonces, tendría que decir que la derivada de la tangente de u, pues va a ser igual a la secante al cuadrado de todo lo que está ahí, o sea, de u sobre b por la derivada de u sobre b. Todavía no tengo la derivada de u sobre b, entonces me toca ir a recordar esto, que es que la derivada de u sobre b, esto es prima, que u sobre b prima va a ser igual a u' por b menos b' por u sobre b al cuadrado. Y ya tiene u', lo tiene acá, ya tiene b, también lo tiene acá, tiene b', que lo tiene acá, y tiene u, bueno, es decir, tiene todo, lo hizo acá, lo reemplaza, y reemplaza acá esto. Entonces vuelve a darle lo mismo, secante al cuadrado de u, pero u es 2 menos x, sobre b, pero b es 2 más x, que multiplica a u sobre b'. Entonces reemplaza esto y ya no me quedé sin espacio, pero va a llegar a la misma. Me salí, dejé de compartir, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor, ya dejó de compartir. Ya volvió a la pantalla. Ya, sí, señor. Entonces, acá, volver a esto y finalmente pues termina dándole acá. Todo esto que está en este paréntesis, al final le va a terminar dando menos 4 sobre x más 2 al cuadrado. Esos son caminos que pueden tomar, pero cualquiera, acá lo importante es eso, independientemente del camino que tomen, van a llegar al mismo lugar. ¿Alguna pregunta?
No, señor. Listo, entonces sigamos mirando qué trae la guía. Obviamente ya con eso, de estos 12 ya le quedaron resueltos dos. Es la tónica es eso, identificar esto que es de regla de la cadena, realmente es identificar quién es U y aplicar regla de la cadena, que en este caso pues es con funciones trascendentes. Estas derivadas de funciones trascendentes, tener la derivada en la tabla que está ahí en Atenas, deben descargarla y tenerla. Recordar cositas como esta, acá esto es tangente a la menos 1, tangente a la menos 1 de U, y esa derivada ustedes la tienen por allá, esto es U' sobre 1 más U al cuadrado, sin raíz cuadrada, tenerla. Logaritmo natural de, esto es U, de U al cuadrado, y ya. Entonces, ese es el camino. No es difícil, la verdad no. La idea es que si usted hace esto, cuando esté haciendo por acá la derivada número 8, esta ya le van saliendo de manera automática, ya casi que no tiene que hacer ni siquiera todo este procedimiento, porque les va saliendo de manera automática. Bueno, vamos a buscarnos por acá otro ejercicio a ver qué nos trae. 1 y 20. Derivadas de orden superior. Sobre esa no hay nada que hacer, ¿cierto? Ah, bueno, pero derivadas de orden superior de pronto estaría eh, ahí siendo importante la que tiene la derivada implícita. Vamos a tomar el pantallazo y lo hacemos ahí. Hacemos ese, descansamos un poquito y en la siguiente sección, en la 1 y media, hacemos los de la evaluación, los de uno de optimización o uno ¿de qué? De máximos y mínimos o de puntos críticos. Entonces, ya le estoy compartiendo, ¿no? Acá, derivada de orden superior, tengo que hallar la derivada de, esta es la segunda derivada de y respecto a x. Entonces, como les decía, cuando les mostré el ejercicio de manera original, pues acá tenemos que hacer derivación implícita acá. Entonces, de manera inmediata vamos a hacer, tengo acá x al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado. R es una constante. Entonces acá voy a derivar todo respecto de x. O sea, esto va a ser igual a 2x respecto de x, pues no hay problema. Sería de x con respecto a x, no hay problema. Más la derivada de y al cuadrado, que va a ser 2y por y'. Y esto es igual a 0. De ahí yo puedo encontrar y' de manera automática. Y' va a ser igual a menos 2x sobre 2y, o sea, a menos x sobre y. Entonces ya tengo y', menos x sobre y. A esto vuelvo y lo derivo porque me están preguntando la segunda derivada. Entonces, y' va a ser igual a la derivada de este cociente. Este cociente que me dice que es derivada de la primera, la derivada de menos x da menos 1. Por la segunda sin derivar, o sea, por y. Menos derivada de la segunda, derivada de y es 1. Pero como estoy derivando a y respecto de x, 1 y, por y prima. Y todo sobre eh, y al cuadrado. Entonces tengo acá segunda derivada de y es igual a menos 1 por y, o sea, a menos y, menos 1 por y', menos y' sobre y al cuadrado. Pero resulta que y' ya la conozco. Y' es
menos x sobre y. Entonces hago el reemplazo. La segunda derivada de y es igual a menos y menos y', pero es que y' es igual a menos x sobre y todo sobre y al cuadrado. Ahora esto es igual a menos y, menos por menos más, x sobre y, todo sobre y al cuadrado. Esto lo puedo operar. Esta resta acá de fraccionar, esto me daría entonces que y' va a ser igual. Acá multiplico, me imagino que aquí hay un 1, entonces me quedaría menos y al cuadrado más x sobre y. Y todo esto, todo eso es esto que está acá. Adicionalmente sobre y al cuadrado. Eso se traduce en que este y, me queda y por y al cuadrado, o sea, todo sobre y al cubo. Entonces y al cubo me quedó como 3y. Y listo. Esa sería la segunda derivada, que es lo que me están pidiendo en este caso. O sea que de y, acá la segunda derivada, pues va a ser igual a menos y al cuadrado más x sobre y al cubo. Listo. Eso es todo lo que va a hacer para este caso. Es un caso de derivación implícita. ¿Alguna inquietud? No, señor. Entonces, 1:26. Paramos 10 minutos, volvemos en... Además, con eso les doy tiempo para que miren de nuevo la guía y hagan un poquitico más de, de revisión a ver si hay dudas o no. Y nos vemos por el segundo enlace en un ratico. O sea, en un ratico no, en 10 minutos. O sea, 1:26, digamos que es la 1:30, 1:27, 1:30. 1:40 por el segundo enlace, ¿listos? Listo, profe, muy Y, amable. y ahí tienen 10 minuticos para que miren inquietudes. De entrada yo voy a llegar a trabajar el de optimización y el de máximo y mínimos. Lo voy a tener así diseñado, pero si hay inquietudes, pues obviamente aplicamos inquietudes. Aprovechar esa horita que nos queda después. ¿Listos? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, ya nos vemos. Recuerden que es por el siguiente enlace, por el otro enlace.